Mi mamá me pidió que le dé una mano para ordenar su placar. Bajé cajas, moví bártulos, apilé bolsas, distribuí los espacios lo mejor que pude. Entre varias cosas para desechar me encontré con las cartas y postales que mi papá le enviaba a mi mamá cuando viajaba por trabajo y que con mi hermana mirábamos sin parar. Enseguida recordé un juego que hacíamos con ella. Uno daba vuelta a las postales y las abría en forma de abanico, como un mago haciendo un truco de magia con las cartas. El otro elegía una al azar. Esa postal, siempre de monumentos o paisajes lejanos, era el lugar a donde nos había tocado ir, viajar y conocer. En el espacio público se dirimen problemas de la sociedad, básicamente. La tragedia es que el espacio público, por ser público o por ser de todos, sucede que entonces no es de nadie. ¿Viste? Porque nadie es curioso, pero es como una ley física pareciera ser. Al ser de todos no es de nadie. Al hablar de los monumentos y las esculturas de la ciudad, es importante comentar y saber qué tan importante es para una ciudad, para una comunidad, un monumento. Monumento significa memoria, y si prestamos mucha atención, los monumentos reflejan a los héroes argentinos y de otras partes del mundo también. Y es que justamente lo que no hay que perder, la memoria, motivo por el cual están arriba de los pedestales para que nosotros los podamos recordar. Creo que una cosa muy importante es diferenciar qué es una escultura y qué es un monumento. La ciudad de Buenos Aires es un lugar único y tiene un patrimonio escultórico de más de 2.000 objetos escultóricos. Y realmente, al ser la ciudad capital, no solo tenemos todos los monumentos y esculturas que la sociedad argentina y sus dirigentes decidieron tener, sino que también todos los países, tanto latinoamericanos como europeos, India, Rusia y demás, no solo quieren dejar su testimonio histórico en nuestra ciudad, por eso es que en nuestra ciudad tenemos plazas que recuerdan a los países y en esas plazas los gobiernos nos donan monumentos escultóricos. Bueno, para mí el arte es un medio, es una herramienta y no una finalidad. Nunca vi el arte como un fin en sí mismo. La posibilidad de decir a través de alguna técnica algo más importante que el arte en sí mismo, ¿no? De decir ideas, o en el desarrollo de la construcción de una obra, donde sucede como en lo que a mí más me gusta hacer, que es la obra colectiva, la obra que compromete a otras personas. Y mucho más aún la obra que va a estar en el lugar, en el espacio de todos, ¿no? Ahí donde todos somos dueños, el lugar en la calle donde cada una de los transeúntes, de los peatones, de los ciudadanos, siente que tiene la autoridad para poder opinar, para poder criticar una obra, porque realmente y legítimamente es dueño de ella, ¿no? Primero, la escultura dentro de las artes es una de las más inaccesibles, podríamos decir, y tal vez una de las que se ha modificado con mucha intensidad, desde que hay lo que hoy día se llaman instalaciones o ambientaciones y demás. La gran confusión en el común de la gente, parte primero confusión, tampoco sé si es confusión, porque el que ignora no confunde, digamos. Tal vez la confusión surge de la ignorancia. Muy poca gente puede definir un concepto sobre qué es una escultura.
Después hay otra cosa, que es la escultura fue muy usada, como casi todo, y es lógico, por lo que podríamos llamar el poder. Entonces, agregamos más confusión. Una escultura en la calle, en la plaza, en un bulevar, es un instrumento de pedagogía también, ¿no? Desde que el hombre domina estas técnicas del arte para decir un mensaje, la mayoría de las veces el poder o los estados utilizaron el arte a través de sus distintas técnicas y la estrategia de la belleza para poder adoctrinar, ¿no? Decidí llevarme las postales a mi casa. Sentí que eran mías, como parte de algo heredado. Bueno, mías y de mi hermana. La escultura es como la literatura y los monumentos son como panfletos políticos. El que crea que los panfletos políticos es literatura está alejadísimo de la realidad. Pero yo diría que gran parte confunde esos dos conceptos. Están los que piensan, o estamos los que pensamos, que los monumentos son instrumentos para decir valores. Los instrumentos o las herramientas que podemos utilizar para decirle a las futuras generaciones que esta casa, que es el espacio de todos, nuestro vecindario, nuestro barrio, nuestra ciudad, tiene a través de estas obras, del método, de la escultura, del arte, de la belleza, en el sentido de la expresión, encuentra esta posibilidad de señalar las mejores biografías para decir los mejores valores humanos a las futuras generaciones, propagando la idea de que en ese mismo espacio, en los espacios públicos, necesitamos decir los mejores ejemplos que se puedan, ¿no? Eso. Fui sin muchas ganas de ayudar a mi vieja en algo, sin saber que quizás ella me había ayudado a mí a conectarme con algo que tenía olvidado. Acá empieza esta búsqueda como un lugar a donde querer ir, viajar, conocer. Decidí investigar sobre los monumentos y esculturas. Decidí emprender este viaje sin mucha idea de cuál es el destino, a dónde me va a llevar todo esto. Por eso, lo primero es ir al inicio, al origen de cómo empezó todo. El primer monumento que hubo
en Buenos Aires fue la llamada Pirámide de Mayo, que en realidad la original está dentro de la actual, ¿no? Es decir, era mucho más chiquita, de una ciudad muy modesta, sin recursos. Y es el primer monumento que se erige para celebrar a la Revolución. Es decir, se hace un año más tarde de la Revolución para homenajearla. No es un monumento como los posteriores, un monumento nacional, sino un monumento revolucionario, ¿no? Que lo que busca es justamente celebrar a la causa por la cual se está luchando en ese momento. Sí, lo que hace es marcar el comienzo de la producción de monumentos en Buenos Aires, que en realidad es bastante posterior, y tiene que ver también no solo con cuestiones políticas, sino con cuestiones de presupuesto, ¿no? Es decir, Buenos Aires y también otras ciudades del país recién van a tener un cuerpo monumental destacado cuando tengan recursos importantes para poder financiarlo, ¿no? Toda la ciudad tiene monumentos, esculturas, objetos escultóricos, y ¿cómo los diferenciamos? Un monumento es aquel grupo escultórico o esculturas, pero que tiene una función pedagógica, que tiene un mensaje específico que darle al ciudadano. Que un grupo de personas en determinada época, nosotros tenemos los primeros monumentos desde el siglo XIX, se propuso dejar para la posteridad una idea, un concepto, un hecho fáctico a través de una escultura. Entonces, esos son los monumentos conmemorativos, los que representan una batalla, los que representan un científico, los que representan un político, un militar, una idea, un concepto que este grupo que lo convoca y que le encarga al artista y que hace que lo emplacen en un lugar de la ciudad, pretende dejar para la posteridad. Y las esculturas pueden ser ornamentales, decorativas, pero también tienen un mensaje, no tan explícito como el monumento decorativo, sino que tienen un mensaje intrínseco. ¿Por qué? Porque se puso en una determinada época, porque responde a un determinado estilo, porque quieren transmitir, o ya sea belleza o armonía o equilibrio o lo que fuera que una escultura ornamental quiere transmitir. Cuanto más descendía en las profundidades de esa caja, repleta de postales y fotos, más me intrigaba cada destino donde mi papá había hecho pie. Y de alguna manera, como si esa caja fuera una máquina del tiempo, más cerca me sentía de él. El plan, digamos, del momento que más se construyen monumentos de principio del siglo XX tiene que ver con, por un lado, con, como decía un diputado en una discusión sobre este tema, Buenos Aires es una ciudad importante, pero es una ciudad fea y hay que embellecerla, ¿no? Era antes de toda la construcción de todos los edificios y las avenidas que le dieron a Buenos Aires un carácter, en general, considerado una ciudad bastante bella, ¿no? La otra intención es la pedagogía política, ¿no? Es decir, hay que elegir héroes, o sea, el Estado elige héroes a los cuales presenta como los personajes fundamentales de la Argentina. Entonces, Manuel Belgrano le escribe una carta a José de San Martín y la carta dice: mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Empeñese usted en volar. Si le es posible, con el auxilio y en venir a ser no solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe. No cualquiera tenía un monumento, eran aquellos que el Estado Nacional seleccionaba para celebrar, ¿no? Por eso los primeros monumentos a personas argentinas, digamos, fueron San Martín y Belgrano, ¿no? Y después fueron entrando Carlos de Alvear, que en una época tuvo, digamos, como su familia también estaba en el poder, tuvo mucha fuerza como figura, y después se van agregando los personajes de Mayo y los héroes de lo que se denomina el panteón liberal del siglo XIX, ¿no? Sarmiento, Mitre, etc. Esos son los que tienen todos los grandes monumentos, Urquiza, que se emplazan en ese momento, que es el momento donde se construyen aquellos que son más imponentes en Buenos Aires. Bueno, para un ciudadano, una escultura en la ciudad está plagado de, eso es lo hermoso de la escultura, de discursos. Pues, por ejemplo, es muy distinto según para qué ser humano está esa escultura.
Hay algunos que es nada más que un paisaje, o sea, lo vio desde chiquito y, uy, la sacaron. ¿Qué era? Después lo otro, que como hay muy poca formación, muy pocos se paran frente a eso y se preguntan qué es, por qué se hizo, ¿viste? Y en general que está bien, porque vos decís, generalmente es un señor con cara de malo, en general mal modelado, puesto por intereses partidarios. ¿Qué quiere decir partidarios? De una parte, por la pelea de ganarse un espacio, como los nombres en las calles y autopistas. Son mezquindades en general. Y la gente percibe que es una mezquindad, entonces lo ignora. Ahora, cuando te encontrás con una escultura, es probable que vengas con esa fatiga y no la tomes en cuenta. Es hermoso, porque esto es lo que hablábamos antes, esto desoculta entidades, ¿no? La persona más reproducida de monumentos en nuestro país es la figura del general Roca. El general Roca y sus monumentos más importantes vienen del decreto del hijo del general Roca cuando fue vicepresidente en la década del 30, en la década infame. Entonces era el Estado que se hacía monumentos a sí mismo, ¿no? Entonces esa es la forma de la doctrina, la forma de decir un mensaje clarito. Colectivamente todos identificamos el monumento de determinado lugar. Hacen a la convivencia del observador y la ciudad. Los urbanistas lo ven así, nosotros lo vivimos así también. Siempre consideré que este arte público, al estar al alcance de cualquiera, a la vista de cualquiera, es el arte más democrático que hay. Porque cualquiera lo puede ver, nadie tiene que pagar para ver una escultura, para acercarse. El vandalismo se dio muy puntualizado después de la crisis del 2001 en Argentina, donde se robaron hasta todo lo que pudieron, hasta los sumideros, por el hierro mismo. La mayoría de las placas donde se decía el nombre del monumento, el escultor y demás, fueron desaparecidas. Hoy muchas esculturas no tienen ni siquiera un nombre, entonces el ciudadano común cuando las observa muchas veces no sabe ni de qué se trata. Tenemos varios vicios en nuestra cultura, para definirlo en dos ramas nada más. Uno que es el vicio de la belleza, que la belleza nos la enseñó Europa. Europa nos dijo qué es la belleza y dentro de ese concepto muy sesgado, todo lo que no se parece al arte bello europeo pareciera tener un estatus menor, ¿no? El arte americano es como menos importante, el arte africano es menos importante, el arte asiático es menos importante que ese arte europeo en donde todo lo que se parezca a las esculturas francesas o italianas es realmente lo legítimamente bello, ¿no? En otro sentido, el otro vicio es que los monumentos, que son parte no solamente de un mobiliario, son parte de ese patrimonio, eso que forma parte de cosas caras que tenemos en nuestro espacio público, terminan siendo como una especie de mojones, ¿no? En donde uno ya no quiere discutir si sostendría ese homenaje. Quiero decir, de tanto tiempo que hace que está tal o cual escultura, ya ni siquiera me pregunto si yo sostendría ese pedestal, le rendiría un homenaje a esa figura o a esa persona a la que me entero que, no sé, cuanto más datos tengo de ella, me entero que, bueno, la verdad que pensé que era un prócer, no sabía que había asesinado a tanta cantidad de gente, no sabía que había envenenado a tanta cantidad de gente, o que había apresado, o que había esclavizado. Pero bueno, el monumento dejémoslo ahí, porque hace 100 años que está, ya me figura en el GPS, me guío mejor para llegar al trabajo, y forma parte de mi paisaje tradicional.
Entonces ya no me quiero ni preguntar si quiero o no quiero que ese monumento esté o no esté, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, para mí, que es el uso de la escultura como fenómeno en su esencia. Para mí está, por ejemplo, en lo que se llaman los alineamientos de Carnac, que es el norte de Francia, que forman parte de algo que creo que está ligado a lo que se llama Stonehenge en Inglaterra, que es próximo. Son cosas del Paleolítico. Los alineamientos de Carnac son bloques de piedra de 4 o 5 toneladas, hasta un poco más puede ser, que están alineados, o sea, que los movieron y los pararon. Están enterrados en una parte y están parados. Y a los 10 metros hay otro, y a los 10 metros hay otro, y a los 10 metros hay otro, ¿viste? Y así 4 kilómetros. Y a los 10 metros por otro lado hay otra hilera. Ese misterio. ¿Por qué el ser humano hizo eso? Entonces, indiscutiblemente era algo imperial. Todavía no existía ni el concepto de imperio, ni por supuesto, pero es algo para demostrar poder, porque imagínate, cualquiera que entre ahí se empieza a someter. Es lo mismo que lo que pasa con el David, o lo que pasaba. O sea, somos así de primarios. Siempre recuerdo un dicho que me encantó, que decía, ¿cómo puede saber la pulga a dónde va el perro? ¿No? Hurgar en cosas del pasado nos puede develar algo oculto, un mensaje, un secreto. Estas fotos y postales quizás fueran piezas de un gran y complejo rompecabezas, el cual por ahora desconocía por completo. Pero estaba dispuesto a averiguar qué imagen tenía para mostrarme. James Brown, esto es Soul Power. Actualizamos datos del tiempo. 23 grados 6 la temperatura, por eso se esperan 24 grados. Creo que hermoso el día de hoy, ¿eh? Vamos a superar. Mañana el mediodía. Sigue la polémica en torno a la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, finalmente decidieron removerla. Y esto mantiene una situación de tirantes entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las estatuas no se tiran abajo, las estatuas se cuidan, se restauran y se trasladan hacia otros predios porque creemos... ¿Por qué no se ponen juntos en el mismo lugar? Esta estatua tiene un valor de obra de arte y además tiene un valor de profunda significación para la comunidad donante. Es la reivindicación de los patriotas, de los próceres. Mi primer acercamiento a todo este nuevo mundo fue la estatua de Colón. Pero al llegar a destino, según indicaba Google Maps, me encontré con una escultura destripada en varios bloques de mármol desparramados por toda la superficie de la plaza, cual campo de batalla. La vida es más importante de lo que parece y es más justa también de lo que parece. Yo siempre, una vez hace poco me empecé a preguntar ¿por qué América no se llamaba Colombia? ¿No? ¿Por qué no tenemos el nombre de Colón en América? ¿Viste?
La encontré, la explicación. Stefan Zweig fue el que me la dio más clara, que leyendo el libro de él sobre Colón, dice, bueno, que el problema fue que Colón siempre creyó que estaba en otro lugar. O sea, siempre creyó que estaba en Asia. No solo lo creyó, lo defendió como negocio, porque él tenía que justificarse habiendo llegado a Asia. Y hubo un tipo que la vio más clara, que era menor navegante, menor empresario, tenía menos, creo, capacidades en todo, que fue Américo Vespucio. Pero Américo Vespucio la vio, la cosa, y escribió, viste, una cosa que creo que era de 30 páginas, donde empezó a hablar del Nuevo Mundo. Y al haber interpretado bien, haberse ubicado bien, le hizo perder el continente a Colón y ganárselo él. Lleva el nombre porque fue el que la vio. O sea que vislumbrar las cosas tiene un valor más grande que hacerlas muchas veces. Yo creo que si uno, por ejemplo, quitara algunos monumentos emblemáticos de Buenos Aires o de otras ciudades del país, de golpe uno va y saca el monumento de los españoles en la Avenida Libertador, la enorme mayoría de la gente se molestaría muchísimo, ¿no? Justamente Buenos Aires tiene un carácter, unas cosas más interesantes que tiene a nivel urbanístico, me parece que esa combinación de parque, plaza, monumento, avenida, espacios amplios, algunas construcciones bastante impactantes que le han dado cierto carácter, sobre todo a ciertos lugares de la ciudad, que es bueno conservar, ¿no? Porque es patrimonio y eso en ese sentido yo lo mantendría, ¿no? Esta relación que tienen las esculturas y los monumentos con el poder es una relación muy especial, que muchas veces, o por revisionismo histórico, se deciden tratar de hacer invisible una figura histórica y reemplazarla por otra. Lo hicimos en la época de Perón, cuando la Revolución Libertadora destruyó todas las esculturas de Evita y de Perón. No solo eso, dinamitó lo que era la residencia presidencial. Sin embargo, no logró volver invisibles a estas dos personalidades de la historia argentina. Lo mismo se hizo con Rosas. Es decir, que por más que el poder político trate de borrar una imagen de la historia y destruya ese monumento o esa casa pensando que son la persona en sí, no lo logran. En mi reflexión personal, yo pienso que los monumentos no se deben trasladar ni cambiarse de lugar, porque inicialmente genera una idea colectiva, es decir, colectivamente todos identificamos en un monumento de determinado lugar. En el caso concreto de Colón, ahí se ve claro también que las esculturas, ese tipo de monumentos, que no son esculturas, pero en el caso de Colón yo sí lo reivindico como una escultura, pero por otra razón, son como meadas de perro, ¿sí? Marcar territorio, es un lenguaje espacial. Entonces vemos que los ingleses nos regalan la Torre de los Ingleses. Yo diría que nos están diciendo cuál es la hora, ¿viste? Bueno, los españoles, un monumento, uno de los más lindos, creo. Los alemanes nos regalan una plaza. O sea, en algún lugar todos querían dejar un mojón. En algún lugar ese mojón, ¿viste? Es una estela. Un obelisco es una estela, ¿no? O sea, es dejar algo, es una sociedad que deja algo. La estela es algo hermoso porque no ves lo que lo produce y ves el efecto, ¿no? Entonces vos de un barco ves, no estás viendo la nave, estás viendo lo que ya pasó. La simbología que tiene Colón para nosotros lo creemos un científico del Renacimiento. En virtud de eso es que la colectividad en general nunca, cuando celebrábamos el 12 de octubre, celebrábamos el descubrimiento de América. Él desarrolló un método científico,
lo ofreció a distintos gobiernos y bueno, el gobierno español fue el que financió magramente una campaña donde él pudo demostrar su teoría. Por eso hacemos la diferencia de otros historiadores que han aparecido en este momento que plantean como una figura conquistadora. La realidad es que él quiso demostrar que el mundo era redondo y valoramos ese descubrimiento científico, la tesis del renacentista Cristóbal Colón. No es recomendable mover una escultura porque de alguna manera se la traslada a otro sitio y debe iniciar una nueva historia. Y la historia, porque es importante para nosotros, es importante porque de alguna manera somos nosotros mismos y debemos aprender lo que la historia nos muestra. Miraba y volví a mirar esas postales que ya eran parte de mi patrimonio personal. Sentía que escondían algo, quería descubrir su lógica, entender el destino secreto que las gobernaba. Me hubiera gustado que estuvieran numeradas al igual que las piezas de mármol de Colón, pero no tuve tal suerte. Esa conquista se perdía en un horizonte difuso. ¿Por qué se diferencia un monumento de una escultura? Que la escultura está hablando de cosas mucho más importantes y más trascendentes que un monumento. ¿Por qué yo digo que la escultura, el monumento de Colón se transforma en una escultura? Por algo curiosísimo que sucede, que es que lo ponen de espaldas a la Casa de Gobierno y de espaldas al país. Y si vos pensás que hay como un lenguaje espacial, ¿no? Está la avenida más grande, ¿no? La avenida Rivadavia, más larga, no sé, del planeta, y se va creando un eje en la ciudad, que, bueno, para mí arranca con una escultura maravillosa, que es la de Irurtia, que está en Plaza 11, que como está todo desacreditado, no se la ve, pero es una escultura maravillosa. Es un monumento escultura realmente. De ahí, después, si querés, seguís avanzando, llegás al Congreso, que es otro monumento, ¿viste? Seguís avanzando, encontrás la de Rodin, el pensador, que está en la plaza, la copia. Seguís avanzando, encontrás la Plaza de Mayo, con las distintas esculturas que hay, la Casa de Gobierno, y se remata con lo de Colón. O sea, ahí hay un lenguaje. Se está diciendo algo en el lenguaje del espacio. Entonces, cuando se lo coloca, y que originalmente no se lo iba a colocar ahí, pero por presiones políticas se lo logra poner ahí, se está poniendo un pie en la puerta. Eso es lenguaje de monumento. Pero, al ponerlo de espaldas, adquiere una entidad que es importantísima para mí. Porque supuestamente dicen que estaba recibiendo a los italianos que llegaban, porque el puerto se lo veía desde ahí. No lo creo. Esa mala predisposición política de imponer ese monumento tuvo ese gesto brutal de ponerlo de espaldas al país. Ahora, vos fíjate que en ese momento están reproduciendo como una metástasis, que es la metástasis de Colón. O sea, de nuevo Colón está negando dónde está. Está el tomo donde se generaron los debates y los aportes de cada uno de los conciudadanos italianos que colaboraron para que el monumento fuera desarrollado por Arnaldo Socchi, un artista florentino. El monumento es de mármol de Carrara, vino traído en un barco, y la mirada de Colón, al igual de la que figura en Barcelona, está señalando el río en este caso y el mar en el caso de Barcelona como una bienvenida a los inmigrantes. Este fue de alguna forma el emplazamiento, porque de ninguna forma, como ahora quiere plantearse, una falta de respeto a la autoridad nacional al estar de espalda. No, de ninguna forma. A Colón me lo enseñaron como una persona a la que había que agradecerle que tuviéramos lengua, que tuviéramos ropa, que tuviéramos religión, ¿no? Y durante varios años pensé que era, bueno, si no hubiera venido a descubrirnos,
no seríamos absolutamente nada, viviríamos en, no sé, en las cavernas, no sé. Y después, cuando es uno más grande, empieza a entender que, bueno, vivimos en un país en donde se hablan entre 14 y 20 lenguas. Todavía el 61% de la población argentina tiene algún vínculo genético con algún pueblo originario. En Argentina somos 40 naciones adentro de un país. O sea, si somos 40 naciones dentro de un país, porque tenemos toda esa diversidad de culturas. Y esas culturas tienen sus propias filosofías, sus propias religiones. Y entonces empiezo a entender que mi cultura era mucho más amplia de lo que me habían dicho, ¿no? Y yo durante tanto tiempo consideré que éramos una especie de sucursal de Europa, y ahora me estoy enterando de todo lo que no pudimos ser, ¿no? Sin nuestras lenguas naturales, sin nuestras propias culturas, sin todo lo que se interrumpió a partir de la conquista, de esa conquista de la llegada de los navegantes desde Europa. Cuando se pone algo, se pone en un lugar por algo. Después, a 100 años queremos verlo, echás por tierra todo lo que pasó. Acá llegaron los italianos, por ejemplo, en 1900, 1870 y pico. Y los italianos eran todo tipo de campo, todo tipo brutos, pero de verdad. No podían cerrar las manos de la cantidad de callos que tenían. ¿Y qué es lo primero que hacían en el lugar donde iban? ¿Qué es lo primero que hacían? A ver, la Sociedad Italiana de Beneficencia, Unión de Benevolencia. Y lo primero que hacía esa puta Sociedad de Beneficencia, de Benevolencia, era un teatro de la ópera. Lo primero que hacían. Algunos con palcos de hasta 3 y gallinero y todo. Pero lo que sí notamos acá, para aquellos que nos dedicamos a estos temas, es darnos cuenta de que aquellos que tienen que cuidar las esculturas y los monumentos nacionales no lo hacen. Lo podemos ver en un montón de ejemplos. Aquella escultura conocida como el tótem canadiense, una obra que fue donada en la década del 60 para ser emplazada en la plaza homónima del barrio de Retiro, tuvo un destino tristísimo, porque durante todo este tiempo nadie le dio el mantenimiento que correspondía. Aquellos que tienen la obligación de cuidarla tuvieron la mala decisión de sacarla del emplazamiento, talándola literalmente, en distintas partes. Porque bueno, supuestamente, y al dicho popular, porque no entraba dentro del camión. Así que a lo largo de nuestra historia hemos, de alguna manera, cometido todos esos errores históricos de tratar de volver invisible a una persona, como en el caso que está sucediendo con Cristóbal Colón. Pero todos nosotros consideramos que pueden convivir en el mismo espacio. ¿Por qué no poner en la misma plaza Colón y Juana Zurduy? ¿Para qué? Para que después las generaciones venideras se pregunten quiénes son, por qué están juntos, por qué están enfrentados. No tratar de desplazar a uno y reemplazarlo por el otro. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho de este enfrentamiento histórico, político, que es que el Memorial de Malvinas se construyó frente a la Torre de los ingleses. Después de la Guerra de Malvinas, la torre sufrió una bomba que destruyó parte del reloj, el monumento a George Canning se arrastró, se lo tiró al río, se lo logró recuperar, la torre también se volvió a recuperar. Y hoy, que ya un poco nuestros ánimos nunca olvidamos, o sea, la historia no nos permite olvidar, no es cuestión de olvidar, pero que hoy los ánimos están más calmos, dialogan la Torre de los Ingleses con el Memorial de Malvinas y pasarán muchos más años para concluir quién tuvo la razón o quién de alguna manera definió la historia o la balanza de la historia hacia un sector o hacia el otro. Recordemos a esos hombres que dieron su vida y otros que siguieron luchando, que lo dieron todo, que vieron morir a sus compañeros. Por eso lucharon nuestros héroes y por eso tenemos que luchar nosotros.
Muchas gracias a todos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sol. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, 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 la. ¿Cómo hacemos para dejarles los mejores ejemplos que se pueda, ¿no? a nuestros hijos, a nuestros nietos? Si tenemos pedestalizadas figuras de asesinos y de personas que lo que hicieron es alimentar al propio Estado, ¿no? al pueblo, ¿no? Entonces debe llegar un debate sin estas dicotomías, estas peleas a veces radicalizadas entre conservadores y progresistas, y me parece que lo que deberíamos hacer es un encuentro y una forma de discusión en donde pensemos que no hay que faltarle el respeto a nadie, sacando monumentos o intentando destruirlos, sino cómo hacemos para generar ejercicios de reparación de la memoria con el mayor de los respetos, sí pensando en trasladar monumentos para que los resignifiquemos. Muchos sufren de angustia y de parálisis frente a la página en blanco. Mi forma de tratar de entender esto era todo lo contrario. Era expandirme lo más posible, invadirlo todo. Una de las palabras que me resonaba en la cabeza a medida que me metía cada vez más en esta historia era patrimonio. Proviene del latín patri, padre, y monium, recibido. Significa lo recibido por línea paterna. El concepto se remonta al derecho romano, periodo en el cual era la propiedad familiar y heredable de los patricios, de pater, padre, que se transmitía de generación a generación y a la cual todos los miembros de una familia tenían derecho. Una de las esculturas más hermosas está emplazada en Plaza Congreso. Es el Pensador de Rodin. Una obra que llega a la ciudad de Buenos Aires alrededor de 1907 gracias a la gestión de Eduardo Schiaffino, un artista, un adelantado de su época, una persona que pudo ver en el tiempo cómo se podían ver las plazas de la ciudad. Gracias a él hay un montón de esculturas bellas, de escultores italianos, franceses, españoles. Bueno, el Pensador de Rodin está prácticamente desde 1907 en la ciudad de Buenos Aires, nos acompaña desde aquella época y ha visto pasar infinidad de manifestaciones. Agosto 2011, la escultura es vandalizada por manos anónimas
Una imagen que recorrió el mundo. Todos los portales de todos los diarios se vieron reflejadas en esta triste noticia cuando la escultura fue pintada de rosa completamente por esmalte sintético. La escultura fue limpiada por MOA, Monumentos y Obras de Arte, y pensando en que también necesitaba algún tipo de protección. Fue agredido infinidad de veces hasta que, bueno, un grupo de ciudadanos nos unimos, peticionamos al gobierno de la ciudad, trabajamos. Así que ideamos una forma de protección que fue los blindex perimetrales. Dentro de esos blindex con unas plantas que iban a ser en su momento las coronas de Cristo. Era una protección que iba a pedir el paso, pero no la visual. Iba a ser mucho menos agresiva que una reja, que por suerte da muy buenos resultados. Cada obra de arte en el exterior tiene un deterioro gradual. Los bronces se enferman, como se llama la enfermedad de los bronces, se van desgastando. El mármol mismo, si tiene alguna rajadura y tiene el agua que le entra, se va deteriorando, el viento. Hay una corrosión natural que puede ir, pero muy lentamente, trabajando en contra de los monumentos en los espacios abiertos. Pero lo que más deteriora justamente el arte público es el ser humano. No son los elementos naturales, es el hombre. Un tema que no es menor, el robo de las obras de arte en los espacios públicos. Porque las esculturas, hay que saberlo y hay que entenderlo así, también son obras de arte, a pesar de que no estén dentro de una galería o estén dentro de un museo. Hay toda una serie de robos organizados para robar pequeños grupos escultóricos. Había 3 grupos escultóricos de la Plaza San Martín, de grupos escultóricos de niños, de unos italianos muy famosos, que desaparecieron. Luego se arrancó, por ejemplo, del Parque Centenario, del interior de una fuente, la Flor del Irupé de Perlotti. O sea, hay robos a menor escala y a gran escala. Se comenta en el ámbito artístico que muchas de las obras robadas de pequeño tamaño se venden en anticuarios de Nueva York. Nosotros como ciudadanos muchas veces hacemos la denuncia a Interpol cuando sabemos. Primero preguntamos en Monumentos y Obras de Arte porque muchas veces Monumentos y Obras de Arte saca la obra para limpiarla, para preservarla o para lo que fuera, para cuidarla si hay mucho vandalismo en la zona. Entonces primero averiguamos qué le pasó, luego sí vemos que la denuncia esté hecha y finalmente hablamos con Interpol como para evitar que el comercio internacional de obras de arte pueda circular estas obras que son sacadas del patrimonio de la ciudad. La prensa, los diarios difunden noticias como para ver en qué estado de desprotección están los monumentos. El gobierno de la ciudad no tiene una política de preservación de los monumentos de la ciudad, no la implementa, ni siquiera tiene un catálogo razonado de qué es lo que tiene. La cultura debe ser una política de Estado, la ciencia y la tecnología también. Entonces, esto te va a dar una garantía que pase gobierno tras gobierno, esa política de Estado se mantenga. Yo no sé si sería director de arte, excelencia en el arte, no, la verdad que el cargo sería lo de menos. Yo creo que sí que debería estar establecida por ley una política de Estado que preserve y desarrolle todas estas cuestiones. El gobierno y los poderes públicos deben tener políticas de abrir nuevos espacios verdes, porque el verde va unido al patrimonio escultórico, y agregar nuevos monumentos o esculturas, pero no como lo que se viene haciendo hasta hoy. Tiene que llegar el arte contemporáneo, que es el arte que nos identifica, el arte del siglo XXI. Y este arte contemporáneo, que en todo el mundo ya se hace cuando se abren nuevos espacios temáticos, que se crean espacios temáticos que a nosotros nos faltan. Nosotros tenemos el espacio, el Parque de la Memoria y demás, pero necesitamos crear nuevos espacios temáticos.
o vinculados a la mujer, o a las figuras olvidadas de la historia, o a lo que fuera. Las esculturas deben ser contemporáneas. El monumento que tengo atrás es el de Juan Azurduy, está compuesto de 412 chapas. Cada chapa tiene un espesor más o menos de 1 centímetro por un promedio de 50 por 50 más o menos de ancho. El método se llama fundición a la cera perdida. La fundición a la cera perdida es un método que se utiliza desde que el hombre domina el bronce. Hace más de 6.000 años que se utiliza esta técnica, y en este lugar trabajamos tan rudimentario como en los inicios de esta labor, ¿no? Se hace una escultura, la matriz, puede ser en cualquier tipo de material, en yeso, en arcilla. A veces para las dimensiones más grandes utilizamos un material moderno y liviano, que es el telgopor. Pero una vez que tenemos la escultura matriz, se le hace un molde, y después ese molde se pinta con cera. Esa cera se despega, se encapsula en un yeso especial para altas temperaturas, se lleva a un horno, y en el horno la cera se derrite. Cuando se derrite la cera va a quedar un espacio que le deja lugar al bronce derretido. El bronce derretido va a adoptar la misma forma que tenía la cera, así es como se hace la chapa. Se rompe todo ese yeso y quedan las chapas que vemos acá. Que la sociedad hay que entenderla de alguna forma, y una de las formas que podemos entenderla es como una cooperativa. Lo que produce la cooperativa es de todos. Entonces, la escultura, lo artístico, es de todos. El ser humano es más ser humano, es más completo, indiscutiblemente cuanto más culto es. Lo artístico es para la gente que tenga la intuición, las ganas de descubrir algo, ¿viste? De completarse como ser humano. Es un signo claro para mí de que lo sagrado existe. Y cuando hablo de lo sagrado, tiene una connotación religiosa, pero no de iglesia. Es sagrada como cuando digo el estado de preñez es sagrado. No, fíjense que en este mundo atropellado, todavía se le da el asiento a una mujer embarazada. O sea que todavía se siente a la preñez como sagrada. Una de las definiciones para mí de obra y de obra válida es cuando encierra preñez. O sea, cuando vos la mirás, sentís que te da ganas de cuidarla, porque se te tiene que transmitir que la persona que la hizo, parece cursi, pero lo hizo con amor. Y si lo hizo con amor, es para vos, y te lo está haciendo con amor para vos, es como un vínculo sagrado. A mí me toca como escultor ser el que toma como la decisión plástica de la obra, pero ineludiblemente, indefectiblemente, todo ese acompañamiento y esa fortificación que a veces se da desde lo espiritual, a veces se da desde el trabajo voluntario de muchas personas que se han animado a venir y ayudar o a dar una opinión, hace que el resultado no sea el mismo, ¿no? No es lo mismo que los artistas estemos trabajando solos acá en un galpón cerrado que no se sabe dónde es. No, estamos realizándolo en un lugar cuya estadía en este espacio, ocupándolo, ya es un ejercicio de la transformación y la recuperación de la memoria. Y estar haciendo este tipo de símbolos también cierra ese círculo de la comunicación que pretendemos los artistas, que intentamos hacer de un mensaje algo más importante que la propia obra, ¿no?
Yo no creo que los músicos que han sido fundacionales en nuestra cultura lo hayan hecho por mercado ni por vanagloriarse. O sea, han querido dar. Y dar no es regalar. Hay una gran diferencia. Tampoco es dar es una ofrenda, ¿viste? O sea, es dar algo para, digamos, que los dioses se pongan a favor, ¿viste? Y una de las formas más nobles del dar es la de los padres con los hijos. Que vos le das a tu hijo y no esperás que tu hijo te devuelva, sino que tu hijo le dé a su hijo. Probablemente la escultura se tenga que reproducir ese dar. Creo que como conclusión pueden dar. Entendí entonces que esa caja de postales era mucho más que un simple arcón de los recuerdos. Era una extensión de nuestra familia, parte vital de lo que somos. Porque, ¿qué es una familia sin historia, sin tradición, sin legado? Por eso, esas postales, esas fotos de lugares recónditos, les pertenecían a la familia, como una herencia, como algo para transmitir. Fui un día a ayudar a mi vieja con unas cosas, pero sin saber ella, me estaba ayudando a mí. Nos estaba ayudando a todos a no olvidar nunca más quiénes somos.